Ok. Nos contabas que era muy normal que tuviésemos esta, que nos imagináramos el peor escenario, que este temor muchas veces nos invadía, que era normal porque nos protegía de cierta manera, pero muchas veces también nos paraliza, nos bloquea y nos empezamos a enfocar al final en este escenario que muchas veces ni siquiera va a ser o no ocurre nunca y no nos enfocamos en lo que realmente tenemos y en la herramienta con la que podemos abordar esta situación. Sí, efectivamente, es que creo que a las mujeres embarazadas nos llenan de más miedo al Mm. desconocer nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la mayor parte de las mujeres no nos dicen que desde pequeñas, si en algún momento decidiéramos ser mamás, nuestro cuerpo está diseñado para que nosotras solas pudiéramos, en un caso extremo, hacernos cargo del alumbramiento de nuestro hijo, ¿no? Todo esto lo vemos así como increíble, imposible, eso no es real. Y hay que partir del hecho de que pues somos mamíferas y las mamíferas, como Mm. los gatitos, los perritos, todos los animales mamíferos, tenemos dentro de nosotros las herramientas necesarias para cuidar, para proteger y para dar a luz a nuestros hijos. Y creo que tampoco en los consultorios ginecológicos, en los hospitales, tampoco nos informan, nos enseñan que todas esas sensaciones que nosotros estamos teniendo durante el embarazo, desde el momento en que es concebido ese nuevo ser y que se empieza a anidar la vida en nosotras, desde ese momento estamos compartiendo emociones. Esas Mm. emociones al bebé van a ir en sensaciones. Y esas sensaciones los van a acompañar a la mamá y al bebé hasta que dejemos de existir Para en este siempre. mundo. O sea, eso se va a quedar en nosotros. Es algo que nos cuesta trabajo reconocer. Todo lo que nosotros pensamos y se convierte en una sensación a través de nuestro cuerpo, con el cambio de nuestra temperatura, con el cambio de los latidos de nuestro corazón, con el flujo sanguíneo, todo eso va a acompañar al bebé y después al niño a formar su personalidad. Todo eso va a tener una repercusión en cómo él puede ver la vida, a partir de cómo también a nosotras esa misma influencia de nuestra mamá nos generó angustia, nos generó tristeza, cómo enfrentar todo eso es lo que le estamos enseñando a partir de este momento a nuestro hijo. Y yo no estoy diciendo, porque a veces dicen, no, es que tienes que estar tranquila. Sí, como voy a estar tranquila si a mi alrededor tengo todas estas amenazas Claro. reales o irreales, ¿no? Entonces creo que una parte muy importante es externar lo que sentimos, conocer cuáles van a ser o están siendo las transformaciones de nuestro cuerpo, porque no todas las mujeres, o sea, hay como síntomas muy generalizados, pero hay otros que no son tan generalizados, que en algunas mujeres aparecen y en otras no. Entonces, esta falta de información lo que genera es miedo, miedo a lo desconocido, miedo a lo natural, a reconocer que lo que estamos viviendo es algo natural y que está perfecto sentirlo y que esos síntomas que estamos teniendo son normales, que el embarazo va por muy buen camino, que no hay ningún tema con eso. Entonces, creo que desde el dejar de evitar la información que nos genere estrés y que nos genere angustia, creo que hay que ir justamente al otro extremo, a poder tener información suficiente para saber cuáles van a ser los pasos a seguir, qué es lo que estamos sintiendo. Creo que mucho y muy importante es hablar, Mm. que una mujer pueda hablar con alguien que le pueda sentir, que se pueda identificar con esas emociones y con esas sensaciones que está viviendo, para que a través de eso las mujeres puedan descargar en esa etapa que de verdad es como todas las emociones, todas las sensaciones, así como la piel está exacerbada, así como el cabello se pone muy lindo, así como los ojos brillan, emocionalmente también necesitamos decir, decir, decir y hablar de lo que estamos viviendo para poder sentirnos como tranquilas y regresar así como ay, a la paz, al equilibrio. En muchos puntos nos dicen, es que no te pongas angustiada, no te pongas nerviosa porque le hace daño al bebé. Pues si no lo sacas y se sigue quedando en tu cuerpo, pues más daño le va a hacer al bebé, ¿no? Entonces, o más que daño, le está generando ciertas sensaciones que el bebé no está sabiendo como, que no va a saber a lo largo de su vida identificar para qué sirven, cómo,
qué uso tienen, que son una herramienta. Y nosotras mismas lo hacemos pues porque fuimos educadas de la misma manera, a nosotros nos hicieron sentir igual nuestras mamás cuando nosotros estuvimos dentro, ¿no? Esta comunicación que se puede dar con el bebé de fuera del útero, o sea, es muy real. A lo mejor el bebé no reconoce palabras, no reconoce estas oraciones que podemos decir, pero si tomamos ciertas técnicas y nos comunicamos con nuestro hijo, pues justamente él no va a entender palabras, pero sí va a entender las sensaciones que, por supuesto, están ligadas en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, creo para mí es muy importante no dejar de sentir miedo, sino tratar de equilibrar ese miedo y mucho dejar de escuchar lo que nos dice allá afuera la televisión, las Sí, revistas, las eso te iba a decir. amigas, porque todo el mundo te habla mucho desde el miedo, desde el quererte proteger, pero a través del miedo, no a través de la información, no a través de sentirnos seguras y tranquilas de que dentro de nosotros confiar en esa naturaleza, en esa intuición que tenemos, porque las mujeres cuando conectamos con nosotras sabemos si todo está bien y cuando las cosas no están bien, en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que también un poco soltar las expectativas. Porque si siempre tenemos una amiga que nos asusta y nos cuenta todo el lado feo, el lado B, pero también las revistas y no sé, las novelas, las películas donde la mamá tiene al bebé, ya están todas maquilladas, todas arregladas, perfectas, con tacones durante el embarazo. Y cuando ves que no te está pasando eso, también genera una angustia y una frustración. ¿Por qué? Porque yo no puedo, yo tuve cesárea y te crucifican, te amarran así, literal, y te sacan a tu bebé y lo colocan acá y se lo llevan pronto. Y es muy diferente a cómo lo ves en la película, en la revista. Eh, y también hay muchas sensaciones, te dicen, ay, va a ser el amor de tu vida y todo es maravilloso y sientes este amor profundo cuando lo ves, pero a veces hay, tú me dices si no es así, quizás las hormonas o todo este temor que te viene de un momento a otro, porque eres responsable de ese ser vivo, y si no lo sientes así, te sientes mala mamá, te sientes que tú estás haciendo algo mal, que no estás cumpliendo con todas estas expectativas o no estás cumpliendo con lo que te dice el mundo que debiese sentir, debieses hacer. Entonces yo creo que ahí, como dices tú, conversar mucho sobre todo lo que sientes, para no llegarte a sentir que no estás cumpliendo con este parámetro o con todo lo que te dicen que debes hacer y sentirte. Sabes, sí, efectivamente, pues nuestro cuerpo obviamente tiene una transformación, pero creo que también, además de las expectativas, sí, la sociedad nos marca muchas expectativas, nuestras propias mamás y abuelas y Mm. amigas, todo el mundo pone ciertas expectativas, ¿no? Y a lo mejor hay mujeres que sí pueden vivirlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, ponerse tacones a los 2 días o a la semana de que nació el bebé y se ponen súper delgadas y les queda la ropa de antes del embarazo. Yo no dudo que haya esas mujeres, pero la mayoría no. O sea, la realidad es que eso solo pasa en las revistas y con las artistas porque me he enterado que después, al nacer el bebé, les hacen unas operaciones para estar súper delgadas y demás, ¿no? Entonces, bueno, una mujer normal, así como tú y como yo, pues difícilmente vamos a querer, bueno, yo no me haría algo así después de ese momento, ¿no? Porque creo que me evitaría ese contacto directo con mi bebé desde el punto de nacer, ¿no? Entonces, creo que también cuidar esas expectativas, pero también la etapa del embarazo es una etapa desde el día que sabes que estás embarazada y desde antes, desde el día que concibes, empiezas a sentir cierta transformación. Hay algo dentro de ti que es como una lucecita que te está diciendo, o sea, yo lo equiparo mucho como a un semáforo, ¿no? Eh, una luz que te está diciendo en verde, sigue por aquí, y que te habla de esas emociones, de esas necesidades básicas y fundamentales de un ser humano, que por desconocimiento, no por no querer o por maldad, las mamás no cubrimos en nuestros hijos desde que están dentro de nuestro útero, porque por muchos años nos dijeron que la relación con el bebé pues empezaba prácticamente cuando nacía, y la relación del bebé y el aprendizaje de un niño, de un ser humano, pues empieza desde el El útero, desde vientre. el momento en que empezó a
en que hubo la unión de las dos células y empezó la vida, punto. Ahí empieza el aprendizaje, que cuando inicia la exterogestación, es decir, estar fuera del útero materno, hay un segundo nacimiento, porque es una forma distinta de aprender, de ver al mundo, lo que va a haber. Sin embargo, este aprendizaje empieza desde el útero y eso nos conecta a nosotras con nuestras propias necesidades fundamentales que no fueron cubiertas. Esta necesidad de la conexión, de la confianza, del sentirte escuchado, del sentirte amado. Un bebé desde el útero sabemos cuando fuimos amados y cuando fuimos bien recibidos, ¿no? En algunas ocasiones las mamás y los papás nos puede tomar por sorpresa un embarazo y entonces hay cierto punto de rechazo en una mujer de la reacción que hay de su pareja, incluso de ella misma, que dices como que esto no era lo que yo quería y esto no era lo que yo esperaba y entonces empezar a pensar qué voy a hacer. Todo eso, todos esos pensamientos que hay en nuestra cabeza provocan sensaciones en nuestro cuerpo que conectan con ese bebé. Y vuelvo a lo mismo, no hay que como satanizar y decir, no, no sientas, sino al contrario, hacernos conscientes qué estoy sintiendo para poder a partir de ahí lograr una transformación. Cuando estas necesidades básicas no son cubiertas desde el día que somos concebidos, es como si fuera una madeja de estambre que es muy chiquitita y conforme vamos creciendo esa madeja, al no ser cubiertas esas necesidades, vuelvo a repetir, esa madeja va creciendo, porque es un hilo como que vamos jalando de algo que estamos necesitando, pero que no estamos reconociendo que lo estamos necesitando. Por lo tanto, pues no, aprendemos a no cubrirlo. Y conforme vamos creciendo, pues estas necesidades, con todo esto que nos dicen los libros, las revistas, internet, el niño tiene que dormir, el niño a fuerza tiene que dormir, el niño entre más rápido se vaya a su recámara o a su cuarto o a su cuna, será mejor para él. Cuando No lo es tomes tanto en brazo. así es, cuando es No se mala exactamente lo costumbre. contrario. Exacto. Cuando es exactamente al contrario, para que un ser humano cuando nace esté seguro de sí mismo, sienta la confianza de estar plantado en este mundo, de ser bien recibido, debe recibir todo ese abrazo adentro y afuera. Los 45 días posteriores al nacimiento de un niño son una etapa de adaptación muy importante para la mamá y para ese futuro bebé. Entonces, cuando todas estas necesidades, y luego además, aquí viene otro tema. Tú quieres lactar y te preparas y que si la liga de la leche Sí. y que si todo lo que toda la información que hay actualmente de la importancia de lactar a un hijo y demás no es cubierta. Y ojo, puede ser no cubierta por situaciones físicas, porque algo esté sucediendo con los pechos, no haya suficiente leche, el bebé estuvo demasiado tiempo en la incubadora o la mamá tuvo alguna enfermedad, o estando ambos sanos llegaron a casa y la mamá empieza a lactar a su hijo, que fue mi caso, y entonces los pezones empiezan a Agrietar. resecarse, a agrietarse y a sangrar. O sea, es un dolor muy profundo para una mamá. Y entonces lo vives así Sí. como, lo quiero, pero no lo puedo hacer porque me duele el alma. Y entonces te dicen, no, pues es que no le Tienen des, que hacer. no le des con dolor al bebé porque él asume tu dolor. Pero pues si me está doliendo, ¿cómo le hago para como desdoblarme y que esta que está lactando no sienta dolor, pero la otra se vaya del otro lado y sí sienta dolor y lo puede expresar? O sea, es demasiado el bloqueo que llega al punto en el que pues, ya no tienes leche porque tu Sí. cerebro te Cuando te protegió del estreses. dolor como mujer, te bloquea y entonces pues ya no hay leche. Y ya no cumples la expectativa y la angustia de que porque mi hijo no va a tener suficientes defensas y ahora le voy a tener que dar fórmula y la culpa, pero la liberación, pero la Terrible. tranquilidad, pero la angustia, o sea, se juntan un montón de cosas, ¿no? Sí, me Más, acuerdo y de verdad yo sufrí muchísimo con ese tema, muchísimo. Eh, Me sangraba, como decías tú, me dolía, pero era esta culpa de sufría si tenía que darle fórmula. Entonces era, ¿qué hago? ¿Qué me duele menos? ¿Dónde me siento menos culpable? Y ahí aguantaba y después no, ya, un poquito. No, mejor no. Ay, terrible. Y esto de no soltar la expectativa, porque de verdad es como sentir que fuese mala mamá, lo estoy haciendo mal. O sea, mi rol es alimentar a mi bebé.
Tengo, bueno, yo no tengo tanta pechuga, pero era como, Dios las hizo para alimentarlo, entonces si no, como que no funcionara, no cumplo mi rol 100%. Y ahí donde yo quería conversar contigo sobre Baby Blue, se llama también, la depresión postparto, con todas Es que estas no, expectativas no o es cómo que se se llame genera, baby blues. ¿ya? La depresión postparto tiene como sus síntomas y como sus grados. El grado menor es el baby blues. Ah, ya, Cuando perfecto. te empiezas a sentir como triste, pero como no tan triste, me explico. O sea, como que te sientes triste, pero disfrutas lo que hay todavía un poco alrededor. La depresión postparto es cuando lo sufres. O sea, ¿qué es la depresión? No sentir felicidad por lo que hay a tu alrededor. Entonces, la depresión postparto es no disfrutar estos momentos que estás viviendo, esta transformación que está viendo, esta adaptación. Por eso es tan importante la forma en la que nace un hijo. Por eso es tan importante tener como mucha conciencia de los 45 días posteriores al nacimiento de un hijo, porque todo eso es como un conjunto de cosas, más reconocer con qué me está conectando esta maternidad desde la parte de mis emociones, de mi cerebro reptiliano que me está diciendo, fíjate que por aquí está viendo una lucecita, así que aparecen como estrellitas, pero yo estoy diciendo, no, no la veo, no la veo, no lo siento, no lo siento, no está, no está, no está, y lo bloqueo. Cuando es demasiado el bloqueo, pues explota y entonces explota, no le puedo alimentar a mi bebé, me empiezo a sentir triste porque no puedo disfrutar de la felicidad que hay a mi alrededor, no puedo comunicar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando con nadie y entonces todo me lo trago y aparento calma y aparento felicidad y entonces de repente llega la olla expresa a tal grado que pues empiezas a pelear con el esposo, ¿no? Muchos dicen, es que mi esposa se transformó cuando nació el bebé porque empiezas a desquitarte con lo que está a tu alrededor y como no puedes hacerlo con ese ser indefenso porque pues, no es correcto, entonces ¿qué haces? Pues el Hay que marido, estar cerca. la pareja, El ¿no? primero que se cruce. El primero que se cruza. Y entonces ahí es cuando todo este combo te conduce a la depresión postparto, justamente. Entonces, lo más riesgoso de la depresión postparto uno es que no se reconoce, o sea, los médicos en México, por ejemplo, yo viví depresión postparto, viví baby blues, todo esto de lo que les estoy hablando ha sido parte de mi historia. Y yo busqué médicos, o sea, yo busqué ayuda, encontré a uno de los psiquiatras más reconocidos de mi país, y él nunca me habló del baby blues. El baby blues yo lo conocí investigando muchos, muchos años después de una historia en la que yo viví depresión. La depresión eh, que yo viví posparto, como nunca se curó, la vine arrastrando, fue como creciendo esa depresión, me embarazo por segunda ocasión y yo me acuerdo perfecto cuando empecé a tener esos síntomas otra vez y no encontré respuestas, me recuerdo perfecto cuando nació mi segundo hijo, metida en la regadera y llorando en silencio, porque nadie, o sea, era como, ¿cómo no puedes ver la felicidad que tienes? O sea, tienes un esposo, tienes todo lo necesario, tienes dos hijos, te deberías sentir muy feliz, pues no me lo siento, pero no se lo puedes decir a nadie porque viene este juzgar, este criticar, No sentir, me hacer puedo como decir, sentir bueno, así. Está prohibido sentir esto. exacto, no tienes razón para estar triste, no tienes razón para sentir dolor. Entonces, nunca se trascendió, nunca trascendí esta depresión. Hasta muchos años después, en un último embarazo, explotó, pero explotó ya en un sentido en el que todos estos años yo venía arrastrando esta infelicidad, esta frustración, sumado a que había dejado mi vida laboral. Yo soy abogada de inicio, entonces dejé mi vida laboral y todos esos años recuerdo perfecto que mis hijos eran muy pequeños, entonces el tiempo para mí, pues en realidad era poco. Recuerdo solamente que hacía ejercicio, siempre he nadado, me ha encantado nadar y eso era como algo que me daba para mí, pero me lo daba como muy aventado, ¿no? No me lo daba con amor, no me lo daba, sino era como rápido, Una rápido, obligación. córrele, sí, y córrele porque si no te tienes que hacer, y córrele porque el niño el otro, y córrele, o sea, no lo disfrutaba, no era así como que, ay, lo gozo, lo vivo, y son mis 45 minutos felices para mí, no, era como querérmelo dar, pero como aventado, ¿no? Así como si me echara piedras a mí mismo. Entonces llega un último embarazo,
Y justamente en este embarazo, pues lo que encendió el foco fue, regresó esta depresión. Bueno, no regresó, no es, ahí estuvo conmigo, Se pero acentuó creció, más. se acentuó, no llegó el bebé a término, y entonces, además, mis hormonas estaban todas enfermas, un descontrol hormonal espantoso, y entonces lo que sucedió fue que empecé a tener ideas suicidas. Me recetaron unos medicamentos que lo único, porque yo ya no dormía. O sea, yo nada más veía que oscurecía y ya decía, era una angustia espantosa ver la noche, porque ya sabía que no iba a dormir. Y no iba a dormir, pero además iba a empezar a sentir pesadillas, angustia, y nada más era como esperar a ver a qué hora amanece. Amanecía, y entonces eso me daba como cierta seguridad y tranquilidad, pero no me hacía una mujer funcional, no me quitaba la infelicidad y la tristeza que traía dentro y la falta de ganas de vivir. ¿Y cuántos años Entonces, tenían tus bebés? mándeme. ¿Cuántos años tenían tus hijos? Mi hijo menor tenía 6 años y el mayor tenía 8. Entonces, cuando sucede esto, me acuerdo perfecto, me recetan unos medicamentos para dormir porque ese era como el síntoma más grande, que yo ya no dormía. Y entonces me daban unos medicamentos que yo recuerdo que soñaba que me iba un hoyo todas las noches, un hoyo negro. Y le decía a la doctora, es que siento esto y si me tomo estas pastillas, me pasa esto. No, eso no te debe suceder. Y yo, Claro. pues es que me está pasando, ¿no? Y que, No, tú ¿cómo me estás lo mal. Sí, no, o sea, era como que me hacía sentir como que yo estaba loca y como que lo que estaba sintiendo pues no era como lo que todo el mundo sentía y entonces, ¿por qué lo siento? Pero no encontrar respuestas era lo más doloroso, ¿no? Entonces, por suerte encontré una clínica de una química, no una doctora, una química que justamente me empezó a tratar desde la parte bioquímica de mi cuerpo de manera integral. No seccionó mi cabeza con el útero y con el corazón, no. Me vio de manera integral. Y entonces cuando encuentro todas estas respuestas, porque ahí es cuando digo, ok, entonces el cuerpo no está dividido. Y empiezo a estudiar sumado al tratamiento natural que me dio esta mujer, me retiró los medicamentos que me daban para dormir. Cuando le conté los síntomas que tenía, me dijo, sí, claro, yo entiendo. Y entonces me quitó los medicamentos, me puso medicamentos naturales. Y como a la semana yo recuerdo, tenía un síntoma, había tenido un sangrado después del legrado que me habían hecho porque el bebé Claro. había muerto dentro de mi útero. Tuve un sangrado, ese sangrado no paraba. Yo estuve como 3 meses, no en sangrado intenso, pero no se Wow. borraba como tal, hasta que llegó con ella y gracias a este tratamiento y a otra Se serie paró. de, así, se eliminó, pero además me regresaron las ganas de vivir. Y recuerdo que lo primero que me hizo como volver a sentirme yo fue un masaje que hizo tocar todo mi cuerpo, que me integró. Y que estabas Y entonces, totalmente desconectada de ti. de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones positivas, de mis pensamientos, o sea, no tenía como idea de cómo tenía que reorganizarme. Y entonces justo gracias a una ayuda terapéutica integral del cuerpo, de la mente, del espíritu, fue que regresé a mí. Y cuando regresé a mí me di cuenta después, poco tiempo después, que muchas mujeres pasamos por aquí. Y justamente en ese caminar con estas otras mujeres, me di cuenta que también parte muy importante de vivir estos episodios de depresión que no se transforman en felicidad, sino que se arrastran como cadenas, es la relación que tiene con la forma en la que nosotras también fuimos concebidas, la forma en la que nuestra mamá vivió su propio embarazo, la forma en la que nuestra mamá nos llevó por la infancia y que a su vez mi mamá lo Con su vivió con mamá. su mamá y mi abuelita lo vivió con mi bisabuela y así para atrás, porque somos el resultado de un montón de creencias limitantes por el simple hecho de ser mujeres. Y entonces ahí fue cuando empecé a involucrarme en este mundo de reconocer cuáles son esas creencias limitantes que tenemos las mujeres y empecé justamente a evitar ese dolor, pero a través de mí.
a través de mi trabajo personal, a través del trabajo conmigo, a través de reconocer. Muchas veces pensamos que lo que no reconocemos o lo que nos duele es mejor como no verlo, ¿no? Y entonces me volteo y me pongo la mano así y no lo veo. Y pienso que así, o creo que así, lo voy a evitar y se va como a trascender y se va a olvidar y ya no me va a doler. Pero justamente el embarazo, un hijo, es como el regreso a, pero es así como un espejote grandotote que te dice, aquí estoy y no me voy a ir, y aquí estoy y no me voy a ir y no me voy a ir, ¿no? Entonces, si no lo reconoces, pues el espejo se va volviendo así más Más grande. grande. Es como el cuento de Blancanieves, sí es Blancanieves, ¿no? La de La la madrastra, manzana, sí. Sí. la de ¿te acuerdas cómo se relaciona con el espejo? Entonces es así como el espejo todo el tiempo nos está diciendo la verdad y nos está diciendo la verdad, pero nosotros no la queremos escuchar, ¿no? Justo como la madrastra, le están diciendo lo que va a pasar, que por ahí, ¿no? Y entonces ella dice, no, Lo no, a negamos. fuerza, no, no te ¿Qué voy a sabe ese acercar. espejo? Así es. Y eso es lo que pasa. Tú no sabes espejo, pero no nos damos cuenta que ese espejo llegó por algo. Llegó para trascender el dolor y transformarlo en amor. Porque eso es lo que pasa. No es que ya no te duela, no es que ya no te importe, no es que se vaya. Lo que pasa es que puedes ver que en ese dolor hay hay herramientas que nos hacen trascender el dolor, transformarlo en amor, pero a para nosotras, pero también para nuestros hijos. Porque si nosotros nos seguimos mirando a través de ese dolor, Hmm, te perdí por Zoom. Clau, mira, tocamos hartos temas, entonces, ¿cómo hacemos para que las mamás que ya están embarazadas no se agobien tanto? ¿Cómo podemos resumir? justamente creo que el secreto está en reconocerlo, en aceptar lo que está sucediendo y reconocerlo, pedir ayuda. Creo que eso es lo primero que necesitamos hacer, pedir ayuda y decir, me estoy sintiendo así, levanto mi mano para ver quién me puede ayudar y reconocerlo. Puede ser que en el camino, si no sé lo que me sucedió a mí, yo sí pedí ayuda, pero no encontré a nadie que tuviera las herramientas para ayudarme en este camino que yo no entendía. Porque primero era como, yo soy demasiado racional, ¿no? Entonces, si no entra por aquí, no entra al sentir. Y justamente este es un camino como de unir De el dejarte sentir sentir. con el pensar, ¿no? Que llegue a ambas partes. Que eso se puede y además es muy válido porque nuestro cuerpo orgánicamente y neurológicamente hablando está diseñado para eso. Entonces, cuando logramos reconocerlo y lo empezamos a transformar a través de la ayuda, y sabes, en este periodo de embarazo, a mí me decían que no era muy bueno o no era recomendable que yo fuese a terapia. Después de que caminé todo este andar, me di cuenta que lo mejor que podemos hacer las mujeres en esta etapa es ir a terapia, porque hoy hay técnicas en las que tú hablas con tu bebé y le dices al bebé que lo que va a escuchar, lo que va a sentir, lo que va a vivir, no tiene que ver con él, sino tiene que ver con la mamá. Y entonces ahí se abre una comunicación y una unión muy grande, porque ese bebé se va a reconocer a sí mismo como un ser individual, pero como un ser respetado, como un ser tratado con amor. Y creo que eso va a hacer la gran diferencia, ¿no? El tener esta información y reconocer que lo que nosotros sentimos no tiene que ver con él. Si yo hubiera podido reconocer o que mi mamá me hubiera dicho, sabes que esta reacción que estoy teniendo no es contigo, es conmigo, entonces yo no me hubiera puesto tantas etiquetas de no soy buena, tengo que agradar a mi mamá y no hubiera dejado de ser quien soy realmente, porque eso fue a lo que me trajo este camino, ¿no? A reconocerme otra vez quién soy, qué siento, qué quiero, para qué vine. Yo tenía, y creo que todos tenemos, una misión en este mundo, pero no la reconocemos porque justamente lo que sucede es que nos conectamos con ese dolor y con ese dolor y con esa necesidad de aceptación de nuestras madres. Entonces,
entonces cuando sucede esto, pues hay una absoluta desconexión. Hay algo bien curioso. Cuando nosotros vivimos desconectadas como mamás, nuestros hijos conectan con nuestra desconexión y a su vez se desconectan de ellos mismos. O sea, es así como medio trabalenguas, pero es muy real. Una mamá desconectada conecta con el niño, conecta con la esa desconexión desconexión. de su mamá, y entonces todos vivimos desconectados, y por eso es que hay tantos trastornos hoy en día, que no es que sean nuevos, lo que pasa es que la forma y el estilo de vida de nuestra sociedad ha cambiado. Por ello es que los niños ahora viven muy desconectados. No es culpa de ellos, tampoco es culpa de nosotros. Es una forma en la que estamos viviendo hoy los seres humanos, que hay que reconocer para poder transformar, pero desde un área muy amorosa, desde mucha paz y mucha tranquilidad, no desde el arrebato, desde el enojo, desde el dolor profundo por lo no recibido, sino al contrario, reconociendo que dentro de todo eso que no se recibió, debe haber algo que había que vivir para poder ayudar a transformar, que es mi caso, ¿no? O sea, mi misión nació ahí. Al yo vivir todo ese camino de dolor, me di cuenta que mi misión era muy clara. Ayudar a las mamás, porque yo me acuerdo que tuve un sueño así como muy, muy, muy real, muy vívido, que fue que yo tenía que ayudar a las mamás y a los papás, pero también a los niños. Entonces era como, ¿cómo lo voy a hacer? Y cuando logré hacerlo, entonces fue que... ¿Fue que qué? ¿Te desmayaste? No te... Y entonces, cuando no lograba como conectar con todas estas sensaciones y con todas estas emociones, pues vivía en partes y desconectada profundamente de mi misión de vida. Pero al encontrar esta misión y al poder conectar con cómo iba a ser para ayudar a los papás y a las familias, o sea, a los hijos, a las mamás y a esos bebés, entonces fue que pude reconocer claramente y con mucho amor cuál era mi misión, y entonces ahí empezó a transformación, porque al ayudar a los demás me di cuenta que me podía ayudar a mí misma. Mira, me hacen unas consultas y eso cómo se podría arreglar o mejorar. Por ejemplo, si, como te decía, ya está a puertas de tener a su bebé. ¿Cómo me preparo para no tener esta depresión postparto? ¿O no se puede? Claro que sí se puede. Y bueno, personalmente diseñé un curso exactamente para eso, diseñé un método para justamente acompañar a las mujeres, porque en esta búsqueda yo no encontré nada, o sea, lo que hay allá afuera es como por partes. O sea, hay quien te atiende como la parte emocional, lo que tiene que ver con tus pensamientos, con tus sensaciones, con tus emociones, y por otro lado hay quien atiende como el cuerpo físico a través de la ginecología del embarazo, pero no hay algo que lo trabaje de manera Integral. integral. Entonces, yo lo que les recomiendo pues es venir a mi curso porque es lo que yo conozco, ¿no? O sea, a través de este camino fue que desarrollé este método para poder trascender estas necesidades en amor para nuestros hijos, en ese amor incondicional, en esa aceptación incondicional de nosotras mismas, para podérselo dar a nuestros hijos justamente al nacimiento y poder llevar a cabo este periodo de transición y de adaptación de la cuarentena. Ese momento de transición de la cuarentena nos dice muchas cosas que no nos enseñaron a reconocer y a ver, porque de que están ahí, o sea, está a flor de piel, pero no nos las dicen, no nos enseñan a nadie, ni hemos aprendido a través de la vivencia, de las costumbres con nuestras familia, mujeres, a reconocer esto que está sucediendo y este cambio que estamos viviendo. Entonces, yo recuerdo mucho que a mí mi abuelita me decía solamente que me cuidaba mucho de la cuarentena, y a mí en lo personal,
yo no podía salir en ninguno de mis 2 embarazos antes de los 45 días de mi casa porque me daba el aire y me dolía la cabeza. O sea, yo ni siquiera podía asomarme a la puerta ni a la ventana. Y entonces era como, si me salía me dolía la cabeza. Pero tenía amigas que se ponían tacones a los 15 días, ¿no? Y yo era como, ¿y yo por qué no lo puedo hacer? Pero sí recuerdo mucho que mi abuela me hablaba de este tema de cuidar, porque es un proceso de adaptación en el que se está reacomodando y transformando el cerebro de la mujer que venía de no cuidar a nadie, de ser totalmente autónoma, de vivir para ella misma, a desarrollar habilidades y capacidades para que esté alerta y atenta al bebé, al peligro que pueda tener su cría, ¿no? Hay estudios muy científicos, muy reales, de cómo el cerebro de una mujer se transforma en tamaño cuando tiene un hijo. ¿Por qué? Porque esas habilidades y esa perspicacia crece, esa intuición. Yo creo que algo muy importante también es reconocer que nosotras tenemos una intuición y que cuando algo nos está diciendo que escuchemos esa voz, debemos tomarnos como este tiempo para escuchar y conectar con eso que nos Sí. está diciendo, porque es O muy sea, real. la mamá siempre dice, yo sabía. Yo lo sabía, lo sabía. Así es, entonces eso es Clau, muy real. y para este curso es necesario, ¿de qué etapa? Después ya que tiene su bebé o durante el embarazo para que se prepare antes. O sea, de preferencia, Ujú. para que el niño esté como muy fortalecido y la mamá muy fortalecida y pueda tener toda esta confianza en ella misma, pues Desde sería antes ideal, incluso. De sí, antes de estar ¿no? embarazada. Desde antes. Pero si ya está embarazada, ya está en el primer trimestre, en el segundo trimestre, no importa. Si su bebé ya nació, no importa. Porque toda esta información, toda esta, o sea, mi método, ¿qué hace? Darle esa fuerza, esa energía y esa confianza para sentirse segura de las decisiones que va a tomar. Porque muchas veces las mamás también empezamos a preguntarles, ¿no? Como a otra persona, y después buscamos en internet, y después buscamos como libros, y a veces toda esa información es Se opuesta. contradice, claro. ¿Sí? Y entonces ya no sabes o sea, y crece más el miedo porque si ahora a quién le hago caso, ¿no? A ti. O sea, mi método es, yo te doy las herramientas para que tú Aprenda a crees escuchar. tu propia versión de la maternidad. Hay cuidados muy generales, ¿no? Por ejemplo, al bebé, pues lo vamos a cargar siempre, lo vamos a alimentar, le vamos a cambiar el pañal, vamos a estar al pendiente de que no se enferme y que si se enferme lo cure. Pero esas son herramientas que todos los médicos que conocemos por costumbre, pero todos los cuidados extras, nadie nos los enseña. Yo los aprendí justamente en este camino, en esta marcha, y me caí muchas veces y me regresé, pero probé y experimenté. Entonces, ¿qué es lo que yo hago hoy? Ofrecerles a las mujeres todo este cúmulo de vivencias que en algún punto no fueron, Muy no me hicieron agradable. sentir feliz, no fueron agradables, y sin embargo me dieron las herramientas para que otras mujeres no pasen por ahí. Que esa es mi misión, que ni las mamás ni sus bebés ni sus parejas pasen por ahí. Porque hay muchas parejas Repercute, claro. y que empiezan a distanciarse en estas etapas, ¿no? Y que la distancia empieza a crecer y empieza a crecer. He conocido y he tenido muchas mujeres que justo en esta etapa se dan cuenta que su esposo les está teniendo una relación, o sea, está simplemente alejado y no encuentran cómo acercarse, porque es como el dolor y la felicidad, y no lo puedo vivir junto, pero tengo un montón de cosas aquí revueltas que no sé yo misma explicarlas. O sea, no puedo identificar claramente qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, pues una pareja está así como, ¿y ahora cómo te ayudo, no? Yo me recuerdo mucho que mi esposo me decía, ¿cómo te ayudo? Y yo, vete, por favor, ¿a dónde? No sé. Y entonces se iba, y ahora regrésate, ¿por qué te ¿Por fuiste? qué te fuiste? Así es. Y ¿Por entonces, qué ¿qué justo hago? ahora No, me haces caso? Nunca me hace caso. entonces, creo que es como reconocer y amar profundamente a su hijo y amarse profundamente a sí misma. Y a partir de ahí, esta transformación se logra con mucha tranquilidad, con mucha armonía. Sí, yo creo que diste en el clavo. Esto de
empezar a reconocernos y amarnos nosotras mismas y desde ahí vamos a poder tomar herramientas para poder hacernos cargo de nuestro bebé, porque muchas veces pensamos, es que cuando tengamos tal cosa vamos a ser felices o ahí vamos a conseguir lo que tanto anhelaba cuando nazca mi hijo. Eso es lo que me falta para ser feliz. Entonces a lo mejor cuando nace no es la felicidad que estaba esperando. Y sabes que también muchas mujeres pues tenemos la expectativa muy clara de que vamos a regresar a trabajar. Yo decía, cuando mi hijo cumpla 1 año, yo voy a regresar a trabajar. Y entonces, bueno, recuerdo que embarazada yo decía, en cuanto nazca voy a regresar a Sí. trabajar. Después cumplió 1 año y yo no confiaba en dejarlo con nadie. Y entonces ya, ok, cuando cumpla 2 y Dos. ya camine, ya controle el esfínter y no sé qué, entonces voy a regresar a trabajar. Y después me embaracé del otro, ¿no? Entonces, Sí, lo que pasa es que yo me acuerdo tenía una amiga que cuando estaba embarazada me decía lo mismo. Pucha, es que estoy viendo con quién lo voy a dejar, qué voy a hacer cuando entre a trabajar. Y dije, no te preocupes, porque la mujer que eres hoy día no es la misma que vas a hacer cuando nazca tu bebé. Así que hoy día no puedes tomar ninguna decisión, porque te va a abrir un mundo de expectativas. Vas a ser otra persona. Todo lo que veías, sentías, pensabas antes, quizás no va a tener ningún sentido. Entonces no hacer planes previos. Porque muchas pero veces uno dice, sabes, no, cuando sea mamá voy a hacer esto. O, no sé, típico, no le voy a pasar nunca la tablet ni el celular. Y prestan tanto que ya, bueno, un ratito. Well, podríamos hacer un espacio de eso. Nunca, nunca. pero sabes que cuando justamente también este curso tiene esa doble herramienta o tiene esa otra parte de las herramientas. Cuando tú nutres a tu bebé desde el embarazo, en estos 45 días posteriores, y tú decides que si quieres regresar a tu vida profesional o a tu vida laboral, el desapego que se da de esta manera tan amorosa, porque está completamente nutrido, esta confianza que tienes en ti misma de saber que aunque no estés 100% al cuidado de él, tu hijo va a estar sano, Ujú. es posible y es real. Sí, claro que sí. Entonces, en este curso que hay, también hay herramientas para vivir esa parte, para sentirse seguras de que cuando tú regreses de tu jornada laboral, tu hijo va a estar ahí, va a estar bien nutrido, porque tú no te vas a querer como dividir en 40, ¿no? Porque eso es lo que pasa, o sea, regresas a trabajar porque decides que no vas a dejar tu vida laboral, ¿ok? Pero entonces viene esta culpa y lo estoy dejando solo y entonces no estoy siendo la buena mamá, Claro. pero justamente, pues eso es mi curso, ¿no? O sea, mostrarles a las Dejar la mujeres culpa. que se puede equilibrar la vida profesional con la vida de mamá, porque también yo en mi caso que tengo 2 varones, yo no tengo la fortuna de tener hijas mujeres, pero sí recuerdo mucho desde ser hija, cómo mi mamá vivía esta frustración de siempre querer hacer cosas, de querer vivir una vida profesional, una vida laboral activa, fuera de la casa, fuera del cuidado familiar, y nunca lo logró. Entonces, yo también viví esa carga de mi mamá y recuerdo que cuando fui mamá, ya que tuve a mi hijo, pues también fueron de esas creencias lo que me limitó a disfrutar de la maternidad en plenitud, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras las herramientas, como yo las encontré, para equilibrar la vida profesional, la vida laboral, con el ser mamá, entonces te sientes feliz, te sientes segura, te sientes tranquila. ¿Y a tus hijos qué les estás enseñando? Justamente lo mismo. Que esa es la otra parte de mi compromiso como mujer. Que nuestros hijos vivan, no importa si sean varones o sean mujeres, que nuestros hijos vivan desde la plenitud la maternidad. Decir, es que mi mamá estaba feliz y mi mamá salía a trabajar, pero nunca me sentí solo, nunca me sentí abandonado, nunca sentí que le estorbaba, sino justamente nos complementamos, porque para mí es un complemento ser mamá, ser esposa, pero también tener esta vida laboral plena. Entonces, hoy que yo, por ejemplo, decidí hace muchos años ya no ejercer la abogacía porque justamente no me permitía tener estos tiempos con mis hijos, entonces la actividad que decidí elegir el día de hoy me permite que esté yo aquí ahorita platicando con ustedes y mis hijos estén a veces aquí junto a mí a 2 metros y a veces en la otra habitación y que ellos ya saben, o sea, ya saben decir, mi mamá está trabajando y ya cubrieron todas sus necesidades. Eh, no les había dicho, pero soy guía Montessori de niño y comunidad infantil y tengo, bueno, muchos otros Sí. diplomados, cursos, Tiene certificaciones un de un montón de currículum cosas bastante amplio, que Claudia.
las he necesitado para lograr llegar a este método, ¿no? Entonces, como guía, encontré también las herramientas necesarias para generar independencia emocional, seguridad y estima en mis hijos, para que ellos aprendieran a hacerse cargo de sí mismos y de sus necesidades, no desde el abandono, sino desde el yo puedo hacerme, cocinarme, por ejemplo. Los míos tienen ahorita 10 y 12, y desde hace buen rato ellos se calientan. Aquí en México utilizamos tortillas que son no sé si hay, en todos lados haya tortillas, creo que no, pero son Pero sí como... son reconocidos los mexicanos con sus tortillas. Así es, entonces las tortillas, ellos se pueden calentar unas tortillas para comer, y se saben hacer un huevo con muchas cosas, o sea, se preparan sus alimentos, ellos también se hacen cargo de tender su cama, porque nosotros necesitamos que nuestros hijos se hagan cargo de sus propias actividades, claro que para sí. que nosotros no sintamos que no tenemos tiempo para nosotros, porque sí, si le destinamos nuestro tiempo a todas esas actividades en la casa y en la familia, pues efectivamente no vamos a tener tiempo para trabajar. Sin Y embargo, si también es parte hacemos... de nuestra labor, que ellos sean independientes porque no vamos a estar siempre ahí. A Así veces es, cuesta imaginarlo, pero así es. pero es real, se puede. Sí. Entonces, en este andar, pues también desarrollé este otro curso que justo está por empezar, el 19 de junio. Está por empezar este curso para darles esa independencia a nuestros hijos, esa autoestima, el que un niño pueda llevar a cabo actividades de su cuidado personal. No sabes qué autoestima tan grande. O sea, a veces pensamos que los niños, nosotros tenemos que fomentar su autoestima, y no es así. Los niños nacen con autoestima, y lo que nosotros tenemos que hacer es fomentarla. O sea, es como si tuviéramos un balde lleno de agua, y en lugar de quitarle agua, dejáramos solamente cuidar que esa agua no se pudra, que esa agua esté limpia. O sea, esa es la autoestima de un niño: cuidarlo, observarlo, acompañarlo, ser una guía y no un obstáculo en su propio desarrollo. Entonces, este programa también tiene ese objetivo, ese doble objetivo: que las mamás se sientan seguras de enseñarles a sus hijos a hacerse independientes y hacerse emocionalmente fuertes, y que nosotros también descarguemos todas esas actividades para que podamos ir con tranquilidad, ¿no? Yo hoy en día veo Yay, tiempo muchísimo. para nosotras. Así es, hoy Podernos en día tomar yo el veo... té caliente. Sí, claro. O simplemente sentarte a ver un curso, o tener tranquilidad para leer un libro. Y todo esto se puede lograr, sí. Es un trabajo y es un proceso que lleva tiempo, claro, pero de que se puede, y de que existe, existe. O sea, hoy, después como les decía, de mucho caminar, yo no tenía herramientas, las tuve que crear, y por supuesto que las pongo en servicio de todas y cada una de las Me mujeres encanta. que quieran hacer esta transformación de su maternidad, que quieran hacer esta transformación de esas creencias que nos dijeron como mujeres, que teníamos que ser como madres sufridas, abnegadas, y todo el tiempo en nuestra casa, y entonces es una lucha porque me quiero ir, pero me quisiera quedar, pero no. O sea, no tomar decisiones desde nosotras mismas, desde nuestro corazón, y decir: esto es lo que realmente quiero hacer, y lo que sea que queramos hacerlo, convencidas y sin culpa y disfrutándolo. Súper. Entonces tenemos 2 cursos. Sí, En cualquier etapa que se encuentren, embarazada o sí. incluso antes, con su bebé más grande, con la guía Montessori. El curso que Así está es, por empezar ahora. así Súper. es. En Facebook tenemos ahí abajo tus datos de Facebook e Instagram, que es Claudia Carrasco, y Paraíso Montessori. Ahí también te Así es. encontramos en Instagram. Muchísimas gracias, Clau. Yo creo que sirvió harto. Ojalá hayan tomado apunte de todos los temas que conversamos hoy día. Igual pueden contactarnos con cualquiera de nosotras si quedaron alguna duda por ahí, o si le siguen dando vuelta. O incluso si están pensando en ser mamá. Atrévanse, atrévanse. Yo me acuerdo que tenía 2 amigas. Una que ya tenía hijos y conversábamos siempre, y la tercera, que no tenía hijos, de repente nos miraba así: creo que no voy a tener hijos. ¿No? Atrévase, atrévase. Un besito. Muchas gracias Clau, muchas gracias a todas ustedes por estar aquí compartiendo un momento. Yo creo que una de las mejores terapias es conversar entre amigas. Por eso este espacio es para ustedes. Gracias, que estén bien. Muchas gracias, Nane, muchas gracias a todas, y bueno, pues estoy
para lo que se ofrezca. Te Gracias. mando un beso. Muchas gracias. Y ustedes nos vemos el próximo sábado, 20 horas Chile. Entre nos. Chao.